sobre el derecho. Aquí realmente es un tema muy interesante. Como les decía yo la vez anterior, vamos a hablar exclusivamente sobre determinados elementos, nada más de determinados elementos vamos a hablar. Vamos a hablar el día de hoy de dos elementos, lo que se llama derecho de propiedad y derecho al tanto. En el derecho vamos a hablar del elemento individual y del elemento de copropiedad, dos figuras jurídicas. ¿Cuáles son esas dos figuras jurídicas? El derecho de preferencia y el derecho al tanto. Respecto de los elementos comunes, ya quedó suficientemente claro que no pueden venderse independientemente de los elementos individuales. Ya, ok. Si vendo mi departamento, puedo vender tengo que vender los elementos comunes. Al vender los elementos comunes, ¿tengo que notificar a mis condóminos? No. Si fuera una copropiedad simple, ¿no tendría yo que notificar el derecho al tanto? Sí. Sin embargo, en el condominio, ven cómo es una copropiedad, pero con reglas especiales y aplicamos al principio que la ley especial deroga la ley general. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vean ustedes la excepción en tratándose de el derecho al tanto en la copropiedad, y expresamente dice la nueva ley, no es necesario que notifiques, puedes venderlo y no notificas. ¿Me estoy explicando? Ok, vámonos ahora al derecho de preferencia. Al derecho de preferencia es un capítulo muy interesante, el derecho de preferencia. Ok. No sé si tienen conocimiento de ella. ¿Alguien tiene conocimiento de ella? ¿En qué consistió la reforma al nuevo Código Civil, a la nueva ley de reglamento en condominio? Es muy importante, no la olviden. Les recuerdo a ustedes, perdónenme, me refiero otra vez al Distrito Federal. Les recuerdo a ustedes que en el Distrito Federal teníamos dos derechos. El derecho de copropiedad, que está reglamentado, como lo veíamos la vez anterior, en el Código Civil, estableciendo el derecho de copropiedad, en el cual se reglamenta el derecho al tanto. No tengo tiempo, pero sin lugar a duda, ese derecho al tanto está pésimamente reglamentado en nuestro Código Civil. Entonces, estoy hablando del derecho al tanto, ¿cierto? Ok. Vámonos a bueno, para que nos entendamos. Estamos hablando de dos figuras jurídicas, derecho al tanto y derecho de preferencia. El derecho al tanto, en el Código Civil del Distrito Federal, está reglamentado en copropiedad. ¿De acuerdo? ¿Alguien lo encuentra en el artículo 900? Aunque no nos llega mucha señal, ya te da aquí que estás monitoreando, ya dice si se escucha. Aunque ya no veo, parece que no me puedo ir por los niveles que están tapados. Muy poco. Sí, ya válido, sí, ya. El artículo 973, los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A este efecto, el copropietario notificará a los demás por medio de notario judicialmente la venta que tuviere convenida, para que dentro de los 8 días siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los 8 días, por el solo lapso del término, se pierde el derecho.
Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto legal alguno. Siempre he dicho que en el Código Civil del Distrito Federal hay monumentos a la idiotez. Este es un monumento a la idiotez. ¿De acuerdo? Fíjense bien, ese es el derecho al tanto. Fíjense cómo está reglamentado. Espero que lo tengan completamente claro. Está pésimamente reglamentado. Y pongo nada más 2 ejemplos. Juan Pérez, un problema. Voy a poner 3 casos concretos. Estamos hablando del derecho al tanto, que es muy importante. ¿Cierto o no es cierto? Juan, Pedro y Santiago son copropietarios de un departamento. Juan le quiere vender a Pedro su porcentaje, son por partes iguales, 33, 33 y 33. Tiene que hacer la notificación a que se refiere ese artículo. No, vuelvo a leer, por favor, licenciado. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Juan Pérez va y ya ese caso ya se me presentó muy concretamente. Juan Pérez es copropietario en un porcentaje, ¿de acuerdo? Y quiere regalarle a la güera su porcentaje. La güera es tercera, puede regalárselo, o los otros 2 tienen derecho al tanto. ¿Me estoy explicando? Ok, bien. Y el tercer problema que quiero que analicen y que tienen que estudiar muy bien. Juan ya vendió a Pánfilo su porcentaje sin haber hecho la notificación correspondiente. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Perdón? No producirá efecto legal alguno. Por ministerio. Sí. ¿Perdón? No, por Ministerio de Ley. ¿Ministerio de Ley? No, bueno, viene en el artículo que no producirá efecto. ¿Cómo va usted a hacer valer sus derechos? A través del juez. ¿Y qué le va usted a pedir al juez? La nulidad. Conste que dijo la licenciada nulidad. ¿Qué nulidad sería, licenciada? ¿Absoluta o relativa? Relativa. Ok. ¿Cuáles son los efectos? Fíjense bien qué interesante está. ¿Cuáles son los efectos de la nulidad relativa? No produce efecto legal alguno mientras no sea declarada por el juez. Una vez declarada por el juez, deja de surtir efectos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y qué ganó Juan Pérez? El que vendió. El tercero perjudicado, ¿qué ganó? Pide la nulidad. ¿Cuál es la consecuencia de la nulidad? Volver las cosas al estado que tenían anteriormente, y se va a quedar otra vez el que vendió, el que respetó el derecho al tanto, se queda con igual con su porcentaje. ¿Qué gané? ¿Lo están entendiendo, sí o no? Tienen que tener muy buenos conocimientos de toda esta materia. Segundo lugar, el ejemplo. Si Juan se lo regala a la güera, el copropietario tiene derecho al tanto. Ok, bien, no quiero perder mucho el tiempo. Todas esas materias
ya lo tienen. Es decir, en el condominio no se da el derecho al tanto, pero fíjese bien, por favor, todo ese artículo tuvo que ser reformado por la Corte, y es ahí cuando la Corte ya reformó. Fíjense bien que el legislador, la Corte en ese caso, resolvió que procede el derecho de retracto. No se pide la nulidad, no se pide la nulidad, sino lo que se va a pedir es ejercitar el derecho a retracto, y para eso hay una jurisprudencia. ¿Y entonces, en qué consistiría el derecho de retracto? El derecho de retracto consiste en que si un copropietario vendió sin haber respetado el derecho al tanto, la Corte dice: puedes sustituirte en ese derecho al tanto. Entonces, el copropietario le vendió a un tercero. ¿En cuánto le vendió? En 40,000 pesos. Oh, muy bien. Entonces ahora no me notificó. Ok, señor juez, aquí están los 40,000 pesos, y sabes que el dueño de lo que se vendió el propietario ahora ya es mío. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están entendiendo? Ok, bien, entonces conste que parto del supuesto que saben que cómo se reglamenta el derecho al tanto, cómo se reglamenta el derecho al tanto, en qué consiste el derecho al tanto y su reglamentación. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Vamos a hacer una referencia actualmente a la ley del condominio. Para eso lo restringo mi discusión al derecho al tanto. Ese es en la copropiedad. Aquí, como en los elementos comunes no hay derecho al tanto, no tengo por qué aplicar el derecho al tanto. ¿De acuerdo? Ok. Luego existe lo que se conoce como el nombre de derecho de preferencia. ¿De acuerdo? El derecho de preferencia es muy distinto al derecho al tanto. El derecho de preferencia es que en caso de que yo quiera, en primer lugar, tenemos que verlo desde el punto de vista de nuestro Código Civil. ¿De acuerdo? Ok. El derecho de preferencia está pésimamente reglamentado en el Código Civil. El derecho de preferencia está reglamentado único y exclusivamente en el contrato de compraventa, cuando debería estar reglamentado en la teoría general de las obligaciones. ¿Alguien se recuerda? Váyanse a las modalidades del Código Civil del Distrito Federal en materia de compraventa. Hay un capítulo muy especial que se llama de las modalidades de la compraventa, y el legislador de 28 confundió el derecho de preferencia con el derecho al tanto. Mientras el derecho de preferencia es un derecho personal, el derecho al tanto es un derecho real. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a partir de qué artículo está reglamentado el derecho de preferencia? Es el artículo 2303, que dice: puede estipularse que el vendedor goce del derecho de preferencia por el tanto para el caso de que el comprador quisiera vender la cosa que fue objeto del contrato de compraventa. Y el siguiente dice, artículo... Nada más. Fíjense bien que mal lo llamó el legislador.
le llama derecho de preferencia por el tanto, y no es derecho de preferencia por el tanto, es única y exclusivamente derecho de preferencia. Deben ustedes distinguir entre derecho al tanto y derecho de preferencia. El legislador lo confundió. El legislador debió haber reglamentado en la teoría general de las obligaciones, mientras en la copropiedad, en los derechos reales se reglamentó la copropiedad. Aquí también el derecho al tanto. Aquí en los derechos personales debió haberse reglamentado el derecho de preferencia. Debo ser preferido a otro, y no está reglamentado en la teoría general de las obligaciones. Por analogía lo aplicamos a la teoría general de las obligaciones, ¿de acuerdo? Y entonces le damos el mismo tratamiento. Léanlo con mucho detenimiento, y hay diferencias fundamentales. La naturaleza jurídica es que el derecho al tanto procede en los derechos reales, el derecho de preferencia procede en los derechos personales. Eso es fundamental, y el tratamiento es completamente distinto. Ya no tenemos tiempo ahí, sí, lean ustedes, estudienlo con mucha calma y van a ver cómo hay diferencias fundamentales. En primer lugar, el derecho en que se tiene derecho de preferencia. En segundo lugar, ¿cómo se llama? El tiempo, la manera de notificarse. Mientras el derecho al tanto tiene que notificarse por notario, el derecho de preferencia basta y sobra con que se notifique con un simple personal, etcétera, etcétera. Y lo más importante, mientras en el derecho al tanto me da exclusivamente el retracto, ¿de acuerdo? Que me puedo sustituir. Si violo el derecho de preferencia, ya no voy a ejercitar el derecho de retracto, porque el derecho de retracto es propio de los derechos reales. Aquí la venta es completamente válida, y lo único que soy responsable de pago de daños y perjuicios. Y si no me equivoco, hay fundamento especial para esta disposición. Artículo 2304. El vendedor está obligado a ejercer su derecho de preferencia dentro de 3 días, si la cosa fuera inmueble, después que el comprador le hubiera hecho saber la oferta que tenga sobre ella, bajo la pena de perder su derecho si en ese tiempo no la ejerciera. Si la cosa fuera inmueble, tendrá el término de 10 días para ejercer. Vayas directamente al incumplimiento. En ese caso, la compraventa en caso que no se respete, la compraventa es completamente válida, sí. Y el responsable es responsable exclusivamente del pago de daños y perjuicios. Artículo. Es ese mismo, dice, en ambos casos está obligado a pagar el precio que el comprador ofreciere, y si no pudiera satisfacer, quedará sin efecto el pacto de preferencia. Y el artículo siguiente habla de responderá de daños y perjuicios causados. Debe hacerse saber de una manera fehaciente al que goza del derecho de preferencia lo que ofrezca por la cosa, y si ésta se vendiere sin dar ese aviso, la venta es válida, pero el vendedor responderá de los daños y perjuicios causados. Hay una diferencia fundamental entre el derecho al tanto y el derecho de preferencia. Todas estas nociones partiría yo del supuesto que ya las saben. Ahora sí vamos a... Tuve que poner todas estas nociones por dos razones. Porque en tratándose del condominio hay reglas especiales sobre el derecho al tanto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y tenemos que distinguir en elementos comunes, que es una copropiedad. La ley de condominio me dice no tiene derecho al tanto la otra persona, porque hay artículo expreso en la ley del condominio en que dice que el vendedor puede vender libremente a quien quiera su departamento. Si yo puedo vender libremente mi departamento a quien yo quiera,
les dije a ustedes la vez anterior, tengo que vender porque son inseparables los elementos comunes con los elementos individuales. Si puedo vender mis elementos individuales, van los elementos comunes, y al vender los elementos comunes ya no tengo que notificar el derecho al tanto. Entonces, regla especial por lo que se refiere al derecho al tanto en los elementos comunes. Vámonos ahora a mi derecho individual. En mi derecho individual es un verdadero problema porque me restringo a la ley del Distrito Federal, perdóneme, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy comentando la ley de condominio del Distrito Federal. En esta materia, en la nueva ley, hay un concepto completamente distinto. Bueno. Ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿de acuerdo? Originalmente no estaba reglamentado el derecho al tanto y el derecho de preferencia en la nueva ley de condominio, ¿de acuerdo? Posteriormente se dio una reforma y el artículo anterior sí nos daba a nosotros unas reglas muy especiales que no sé si sea necesario que volvamos sobre de ellas. ¿De acuerdo? Actualmente la nueva ley quitó esas leyes esa reglamentación anterior. Es que cuando subirlas en internet están malísimas. Para el que le interese el tema, lea el artículo 22 de la ley de condominio anterior, que establecía, distinguía muy claramente entre el derecho al tanto y el derecho de preferencia. Y establecía, no tiene que estar, o sea, lo recomendable es que esté por cable. Sí, Y que valide que es procedía el derecho al tanto y el derecho de. Por cable nada más, inalámbricamente, ¿no? Se pierde la chuleta. Actualmente, la nueva ley de condominio ya quitó ese artículo 22 y por lo que se refiere ya no reglamenta el derecho al tanto, único y exclusivamente reglamenta el derecho de preferencia, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que dice la nueva ley? ¿Artículo qué? Artículo 20. El derecho de preferencia respecto de la compra y venta de una o varias unidades de propiedad privativa se sujetará a lo dispuesto en el Código Civil para el Distrito Federal. Cuidado. La antigua ley, y eso si no me equivoco la pregunta que me hizo usted ayer, la antigua ley distinguía entre el copropietario y el que tiene derecho de habitación, ¿de acuerdo? El copropietario le respetaba el derecho al tanto y en tratándose de el que tenía arrendado el inquilino, le daba derecho de preferencia. Y en ese caso decía, debemos escoger en primer lugar al copropietario y ya si el copropietario no ejerce su derecho al tanto, entonces sí pasa al inquilino el derecho de preferencia. Esa era la antigua ley. Actualmente ya volvemos al Distrito Federal y ese es un tema muy interesante que realmente ustedes realmente desconocen. Pregunta, ¿soy copropietario? ¿Soy propietario de
una local comercial, lo tengo alquilado, lo quiero vender, lo puedo vender libremente. Soy propietario de un departamento en condominio, lo tengo alquilado, lo puedo vender. De venderlo, sí, tengo que respetar el derecho de preferencia. ¿Cómo está reglamentado el derecho de preferencia? Ok, entonces no hay lugar a duda. Ya me entendieron que es derecho de tanto, ya me entendieron que es derecho de preferencia. Ahora vamos a hablar de el contrato, el derecho en tratándose de un departamento de casa habitacional. Antes del Código Civil del 2000, solamente había derecho de preferencia por lo que se refiere a la habitación, a un departamento habitacional, y ha tenido una evolución espantosa. Primero, en tiempo del licenciado López Portillo, se decía que el inquilino, si el inquilino rentaba, el inquilino tenía derecho al tanto. Fue fuertemente criticado, diciéndole cómo es que de un derecho personal que tiene el inquilino se derive un derecho real, que es el derecho al tanto. Entonces se modificó y vino una segunda modificación. Ya no es derecho al tanto, es un derecho de preferencia. Viene otra vez el Código Civil del 2000, completamente populista, y hace un verdadero desgarriate. Ok, fíjense bien cómo, también les voy a dejar a ustedes, no tengo tiempo de exponerlo todo, les voy a dejar a ustedes para estudio cómo está reglamentado actualmente el derecho de cuando un inquilino, tratándose de casa-habitación, que quede muy claro, solamente se refiere en tratándose de casa-habitación y está dada en arrendamiento, el propietario, para poder vender, tiene que darle, lo dejo en comillas, entre comillas, derecho al tanto o derecho de preferencia al inquilino, porque es muy importante esto. Si no cumple con eso, antes no nos importaba lo que decía el Código Civil, no nos importaba. ¿Por qué? Porque en tratándose del condominio tenía reglas especiales, y ahí se reglamentaba la copropiedad y el derecho de alquiler. Actualmente ya no. Actualmente, de acuerdo con esa reforma de esa nueva ley, ya me remite el artículo 20, me remite al Código Civil. Entonces tengo que aplicar las reglas del Código Civil, y en tratándose de las reglas del Código Civil tengo que distinguir entre dos. ¿Entre qué y qué tengo que distinguir? Si es casa, si es unidad habitacional o no es unidad habitacional, y ambas tienen reglas especiales, temas que no han estudiado ustedes suficientemente, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar en el primer caso. Tengo alquilado mi negocio, ¿de acuerdo? Y lo voy a vender. Tengo que notificar al inquilino. ¿Qué derechos tiene el inquilino? Fíjense que el Código Civil, ahora que se reformó la ley del notariado, también se reformó el Código Civil. Váyase al artículo anterior al contrato de arrendamiento de casa-habitación.
Fíjense bien que en tratándose del contrato de arrendamiento están las reglas generales y luego están las reglas especiales del contrato de habitación. Entonces voy a tratar de centrarme en esas dos materias. Primero, estoy en las reglas generales, no es casa habitación, es un local comercial, una oficina, lo que sea, ¿de acuerdo? Es en condominio. Tengo que aplicarles las reglas del Código Civil. ¿Lo están entendiendo? ¿Tiene derecho de preferencia o tiene derecho al tanto el inquilino? En caso de comercio. Artículo 2447. Fíjense por favor en ese artículo. Ese artículo está reglamentando al contrato de arrendamiento en general. Consecuentemente es aplicable a los locales comerciales, oficinas. Y vean cómo establece dos, y tenganlo muy en cuenta, establece el derecho de preferencia y según yo también va a ser referencia al derecho al tanto. Fíjense muy bien por favor en ese artículo y ténganlo muy en cuenta si en caso de que vayan a vender. ¿Lo quiere leer por favor, licenciado? Sí. Artículo 2447. En los arrendamientos que han durado más de 3 años, tiene el arrendatario derecho, si está al corriente en el pago de las rentas, a que en igualdad de condiciones se le prefiera a otro interesado en nuevo arrendamiento del inmueble. También gozará del derecho de preferencia si el propietario quiere vender el inmueble arrendado, aplicándose en lo conducente el artículo 2448J de este código. Cuidado. Ok. Vamos a leerlo con calma, ¿le parece bien? Ok. Lea la primera parte. No hay lugar a duda que la primera parte se refiere al derecho de preferencia. O sea, si está arrendado, ¿de acuerdo? Y se va a dar en nuevo contrato de arrendamiento, el inquilino tiene derecho de preferencia. Y aquí sí es un tema muy interesante. Fíjense bien por favor, la primera parte del artículo se refiere única y exclusivamente al derecho de preferencia. ¿Cuál es el supuesto? Que este local comercial está dado en arrendamiento y que se va a dar un nuevo contrato de arrendamiento. En ese caso, el inquilino tiene derecho de preferencia. Ok. Y ahí sí, no niego que estamos hablando del derecho de preferencia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Ok, licenciado. Artículo 2447. En los arrendamientos que han durado más de 3 años. Conste, en primer lugar, sí tendrá derecho de preferencia con estas dos condiciones. ¿Cuáles son estas dos condiciones? Que haya durado más de 3 años, cuidado, y que esté al corriente en el pago de sus rentas. ¿Quedó claro? Adelante. En los contratos. En los arrendamientos que han durado más de 3 años, tiene el arrendatario derecho, si está al corriente en el pago de las rentas, a que en igualdad de condiciones se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento del inmueble. Hasta ahí nada más. Ese es un derecho de preferencia, ¿no, licenciado? Pues no es cierto. Usted es mi inquilino, ¿de acuerdo? Muy bien. Ha durado ya 3 años. Le digo, licenciado, como está por tiempo indefinido, ¿me hace usted el favor de irse? Se notifica con los requisitos y al final de cuentas doy por terminado el contrato de arrendamiento y se va usted. Ok. Oiga, licenciada, alquilo ese
esa oficina. ¿En cuánto? Igualito que el señor licenciado. ¿Usted qué me dice? Sí, ok. ¿Qué vamos a hacer, licenciado? ¿Ya se terminó? No, ya se terminó. Por supuesto. Entonces, ¿cuándo va a haber derecho de preferencia? ¿Y para qué? ¿Y para qué no? ¿Para qué le? Si yo sé que usted me va a hacer el derecho al tanto, ¿para qué lo notifico? Mejor le doy por terminado el contrato. Ahora, si usted lo está alquilando, ¿se lo puedo dar en arrendamiento a ella? Entonces, ¿cuándo va a proceder ese derecho de preferencia? ¿Durante el arrendamiento anterior o después de terminado el contrato de arrendamiento? En tratándose de cuestiones de comercio o de industria, el plazo tiene que ser un año antes de que venza el contrato para notificar la solicitud de prórroga del contrato o el derecho de preferencia. En este caso, un año antes le notificamos al arrendador la solicitud de la prórroga del contrato o la preferencia, si va a haber venta o va a haber nuevo arrendamiento, pero tiene que ser antes de que se concluya el contrato. Antes de que se concluya el contrato, voy a ser tan tonto de notificarle a usted el nuevo contrato de arrendamiento. Voy a ser tan tonto de notificárselo, ¿verdad que no se lo notifico? ¿Qué le pido? La rescisión. Entonces, ¿cuándo procede el derecho de preferencia? Ven qué bonito es este derecho. ¿Alguna duda? Si ya hay un contrato de arrendamiento, ¿para qué le propongo a usted otro contrato de arrendamiento en las mismas circunstancias? Mientras esté rentado con usted, yo no le puedo proponer a la licenciada que me celebre un contrato de arrendamiento para que usted haga valer su derecho de preferencia. Y ese es un tema que ya se me presentó un caso muy concreto. Por supuesto que el arrendador no quería darla en arrendamiento al nuevo arrendatario, ¿de acuerdo? Y sí quería dárselo a otra persona. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio por terminado el contrato de arrendamiento e inmediatamente después le propuso el nuevo contrato. Entonces dijo el inquilino anterior: oye, yo tengo derecho de preferencia. ¿Sabe lo que le contestó el abogado de la parte contraria? Oye, tú tenías ese derecho de preferencia cuando eras inquilino. Ya no eres inquilino, consecuentemente ya no procede tu derecho de preferencia. Pero pues así de emergencia, o sea, Sí, es buena, dice, buena opción. ya sea que no los libros traigas en Una opción. Bien, No, entonces continuamos. Entonces, que quede claro que el derecho de preferencia no lo hay, ¿de acuerdo? No hay derecho de preferencia, según yo. ¿Por qué? Porque no opera. ¿Cuándo opera? Mientras esté dado el contrato de arrendamiento, yo no voy a ofrecérselo a un tercero, ¿de acuerdo? No puedo ofrecérselo. Si lo hago después, ya no estoy dentro del supuesto de que el arrendatario pueda hacer valer su derecho. ¿Cierto o no es cierto?
¿Todo claro? Bien, ahora vámonos a la segunda parte y ahí es donde deben tener ustedes muchísimo cuidado. Adelante. Fíjense que la segunda parte me remite a las reglas de la habitación. ¿Lo quiere leer? También gozará del derecho de preferencia si el propietario quiere vender el inmueble arrendado, aplicándose en lo conducente el artículo 2448J de este código. Ahí ya tengo un problema con los leguleyos. Literalmente. Señor licenciado, tiene usted un año de estarme rentando, ¿cierto? Y se lo quiero vender a Juan Pérez. ¿Tiene usted ese derecho de preferencia? No, estamos en local comercial. ¿Seguro? A ver, fíjense que lo que es legislar a lo idiota. El licenciado me dice, oiga, tiene que tener 3 años y tiene que estar al corriente. Y yo le digo, oiga, ¿y por qué? Fíjense bien cómo debemos interpretar la ley. Si lo tomamos como leguleyo, yo digo que no, licenciado, porque una cosa es el derecho de preferencia para el nuevo contrato de arrendamiento y otra cosa es el derecho de preferencia para en caso de venta. Si ustedes ven, léanlo completo y no sabemos cómo interpretarlo. ¿Cómo debemos interpretarlo? Como dice el señor licenciado, que dice que debe tener 3 años y estar al corriente en el pago de las rentas, o como lo interpreto yo. Yo lo interpreto lo siguiente. También, o sea, además de este otro derecho, también tienes ese otro derecho. ¿Cómo lo ven? Léalo por favor, licenciado. Fíjense bien por favor lo que es la cuestión de interpretación. También gozará del derecho de preferencia si el propietario quiere vender el inmueble arrendado, aplicándose en lo conducente el artículo 2448J de este código. También. Y esto se va a prestar a verdaderos problemas en tribunales. Porque va a haber licenciados que digan, no, igual que el otro. Y si lo tomamos literalmente, aquel es el derecho de preferencia para el contrato de arrendamiento. Y eso es para el derecho de preferencia para en caso de venta. ¿Cierto o no es cierto? Hasta ahí no lo niego. Ok, entonces... Pero ese sería un fundamento para decir que no opera el 2447. ¿Por qué? Porque si el 2447 te pide 3 años y estar al corriente en el pago de las rentas, y luego el 2448J te dice que esté al corriente en el pago de sus rentas, pero no te exige tiempo, entonces, por eso, entonces ahí están sus reglas especiales. No hay que aplicar los 3 años del otro, en mi opinión. Pues, permítame tantito. Ok, ¿lo están entendiendo? No hay lugar a duda que la segunda parte del artículo me remite al contrato de arrendamiento de casa, habitación. Entonces voy a aplicarle las reglas de casa, habitación. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ahí sí tiene usted razón. Para que proceda el derecho de preferencia, entre comillas, el derecho de preferencia en tratándose de casa, habitación, ¿de acuerdo? Ahí sí se exige nada más 1 año y estar al corriente en el pago de las rentas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, sí o no?
¿Alguna duda? Entonces, si el artículo del 2447 me remite a las reglas del 2448, tengo que aplicarle las reglas del 2448. Un año y estar al corriente. Para distinguir, por lo que se refiere al derecho de preferencia y por lo que se refiere al derecho de preferencia en la renta y el derecho de preferencia en la venta. ¿Me estoy explicando? Ok, ¿quedó claro hasta ahí? Ahora vámonos. Entonces ya espero que eso haya quedado suficientemente claro. Ahora vámonos a otro problema. Muy bien, ahora ya no quiero vender el local comercial, o quiero vender el local comercial, o voy a vender mi departamento en condominio, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí tengo que remitirme al contrato en caso de que esté dado en renta. Solamente aplica en caso de que sea renta. ¿Me estoy explicando, sí o no? Ok, muy bien. Antiguo, les decía yo a ustedes, ahora sí ya me regreso a casa habitación. En casa habitación, en tiempo de López Portillo, al inquilino se le dio derecho al tanto y así lo reglamentó. Posteriormente le dijimos al Departamento del Distrito Federal, oye, es que esto no es derecho al tanto. ¿Por qué? Porque se deriva no de un derecho real. ¿De dónde se deriva el derecho del inquilino para comprar? ¿De un derecho real o de un derecho personal? De un derecho personal, que es el contrato de arrendamiento. Si es un contrato de arrendamiento, entonces es un derecho personal. Oye, no es derecho al tanto, es derecho de preferencia. Y si ustedes ven en el Código Civil, para que lo puedan estudiar con calma, véanlo en el Código Civil Federal, porque al reformarse este artículo se reformó en el Código Civil del Distrito Federal, pero no aplica en el Código Civil Federal. Al darse el Código Civil del 2000, clásico gobierno populista volvió otra vez a decir que era derecho al tanto. Si es derecho al tanto, decíamos que debe proceder el derecho de retracto. Sin embargo, vean qué pésimo está reglamentado, porque en caso de incumplimiento, ¿qué pasa? Ya doy por supuesto que ya saben que se trata de casa habitación, que es un año, que está al corriente, etc. ¿Lo están entendiendo hasta ahí, sí o no? ¿Alguna duda? Ok. ¿Qué pasa si no es derecho de preferencia o es derecho al tanto? Es buena pregunta. ¿Cómo está reglamentado actualmente? Ok, lo quiere leer el licenciado. Artículo 2448J. En caso de que el propietario del inmueble decida enajenarlo, él o los arrendatarios, siempre que estén al corriente en el pago de sus rentas, tendrán derecho a ser preferido a cualquier tercero en los siguientes términos. Conste, derecho de Preferencia. aguas. Derecho de preferencia, copiado del Código Civil anterior. Derecho de preferencia. Ahora váyase directamente al artículo cuando el arrendador no respeta. La compraventa realizada en contravención de lo dispuesto en este artículo otorgará al arrendatario el derecho de acción de retracto. Acción de retracto. ¿Qué no habíamos dicho que la acción de retracto derivaba de un derecho real? Y ahí tienen ustedes un tema muy interesante. Y ahí sí me peleo con los leguleyos. Procede el derecho de retracto. ¿Cuál es la mentalidad de los leguleyos? Aquí dice que procede el derecho de retracto. Luego procede el derecho de retracto.
digo, hay que interpretarlo. El derecho de retracto procede única y exclusivamente de los derechos reales. Este no es un derecho real, por más que la ley diga que es un derecho de retracto, no es derecho de retracto, sigue siendo un derecho de preferencia. Eso es lo que yo haría valer ante un juez. Si el juez es leguleyo, va a decir, sus opiniones son muy interesantes, pero aquí dice que procede el derecho de retracto. ¿Quién va a ganar? ¿Ven lo que es ser leguleyo? ¿Ven lo que es ser abogado? ¿De acuerdo? No hay lugar a duda que el legislador del Distrito Federal es un idiota de primera. Porque fíjese bien, le dan el derecho de retracto y ya vimos, personalmente, yo no creo, por eso comencé estableciendo los principios generales, que es derecho al tanto, que es derecho de preferencia, etcétera, etcétera. Y le llama derecho de preferencia y trae como consecuencia el retracto. ¿De acuerdo? Y ahí sí, que voy a perder. ¿Por qué? Porque se trata de jueces juspositivistas. ¿Qué es un juez juspositivista? Lo que la ley diga. Aunque la ley sea idiota, ¿Me explico? Aquí dice que es el retracto. Y lo más seguro es que se van a encontrar ustedes con que los jueces le van a decir, aplico el derecho de retracto. Y eso tenganlo muy en cuenta. Adelante, licenciado. Ahora, comiencen ustedes desde el principio, por favor, licenciado. La compraventa realizada en contravención de lo dispuesto en este artículo otorgará al arrendatario el derecho a la acción de retracto y, por otro lado, a reclamar daños y perjuicios, sin que la indemnización por dicho concepto pueda ser menor a un 50% de las rentas pagadas por el arrendatario en los últimos 12 meses, así como a la acción de nulidad. Las acciones mencionadas prescribirán 60 días después de que tenga conocimiento el arrendatario de la realización de la compra-venta respectiva. Si ustedes lo entienden, qué bueno. Derecho de retracto. Derecho es completamente válida la venta y lo único que genera son pago de derechos, pago de daños y perjuicios. Y se cuantifican los daños y los perjuicios. Pero también da derecho a ¿qué? A la nulidad. ¿Qué clase de nulidad sería? Lo que ya les dije a ustedes, estoy en el condominio, es ley de orden público. Consecuentemente, ¿a qué clase de nulidad absoluta? ¿Cuál es la consecuencia de la nulidad absoluta? Volver las cosas al estado que tenían antes como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿de dónde voy a exigir daños y perjuicios? ¿Ven cómo es completamente contradictorio? ¿Lo están entendiendo, sí o no? Ahora mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y eso es un tema muy interesante. Por más que se le haya dicho a la autoridad, no procede, sin embargo. Así es. Además, tomen en cuenta que tratándose del contrato de arrendamiento de casa-habitación, también son normas de orden público. ¿De acuerdo? Ahora díganme, ¿no estaba mucho mejor en la antigua ley del condominio? Distinguía entre un derecho real de los copropietarios y el derecho real del derecho de habitación. En la antigua ley se decía, ok, es copropietario, tengo que preferir, si un propietario, el supuesto es el siguiente, es dos hermanos, son copropietarios de un departamento al 50% y lo tienen alquilado a un tercero. Procede la venta ¿pueden uno de los hermanos venderle a un tercero sin notificarle al inquilino? En la antigua ley del notariado, en la antigua ley del condominio era muy claro. ¿Por qué? Porque decía, si hay derechos reales, hay que preferir en primer lugar
a los que tienen derechos reales. Consecuentemente, hay que preferir a los copropietarios. Si los copropietarios no lo hacen valer, entonces sí se hace valer el derecho de preferencia de los inquilinos. Y ahí sí era derecho de preferencia. Actualmente, todo eso ya se desvirtúa y volvemos otra vez al 2447. ¿De acuerdo? Para mí, personalmente, digo lo siguiente: procede el derecho de preferencia en tratándose de un nuevo contrato de arrendamiento. Literalmente. En realidad, esto nunca va a operar. Segundo lugar, si se trata de venta, es independientemente de los 3 años, etc. Y debemos estar a las disposiciones de casa habitación. ¿Lo están entendiendo hasta ahí? Y consecuentemente, si es casa habitación, va a quedar a criterio del inquilino. Depende qué acción quiera valer. ¿Me estoy explicando? Porque tiene fundamento legal para cualquiera de las 3. Entonces, ustedes como abogados ya sabrán cuál de ellas le recomiendan a su inquilino. ¿Quedó claro hasta ahí? Ok, cierro ese capítulo, que los derechos y obligaciones que nacen del derecho de propiedad sobre los elementos comunes y sobre los elementos de propiedad. ¿Quedó claro hasta ahí? Ok. Vamos a otro tema. Vamos a soslayarlo porque no nos va a dar tiempo de verlo. Fíjese bien, por favor, la primera ley de condominio le dio el formato de una sociedad anónima. Y se establecen lo que establece la ley de sociedades mercantiles del año de 1932. La ley de sociedades del año de 1932 siguió el criterio de la doctrina organicista. No sé si me estoy explicando. ¿Cuál es el criterio de la doctrina organicista? Que la persona moral, sociedad anónima, es igual que la persona física. La persona física, para actuar, tiene en primer lugar su entendimiento, su voluntad, luego ejecuta y hay un tercero que vigila. Entonces, los autores de la ley de sociedades mercantiles partieron de la doctrina organicista, o sea, que la sociedad tiene órganos, así como el hombre tiene órganos, y entonces dice, tengo la asamblea, que es el órgano deliberativo y decisivo. Hace rato dije que era obra nueva, no era obra nueva, era extensión del condominio. Entonces, no hay lugar a duda, en la nueva ley, la modificación de la construcción de nuevas obras, por ejemplo, el ponerle una alberca al condominio, según este artículo, tiene que ser extraordinario. Pequeño inconveniente: busque quórum de asistencia y quórum de votación en tratándose de obras nuevas. No hay. Lo había en la ley anterior. En la ley anterior sí era una asamblea extraordinaria. En la actual ley no hay ningún reglamento, por lo menos no encontré yo ninguna disposición. Consecuentemente, por más que diga que es extraordinaria, tendremos que aplicarle las reglas de la ordinaria, que es la que llamamos generales. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, que quede muy claro. Las otras, ahora vamos a entrar a las generales, a las asambleas generales, a la que la ley llama generales, pero que en realidad debió haberle llamado asambleas ordinarias. Fíjense bien que son muy importantes y son muy parecidas a la, ¿cómo se llama?, a la ley de sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? Lo primero que se necesita es una convocatoria. Ahí
en el artículo 31 tienen ustedes quién puede convocar. No quiero perder más mi tiempo. Lo que sí quiero que vean el quórum. El quórum. Váyase al artículo 32, fracción cuarta. La votación será personal y directa. El reglamento interno del condominio podrá facultar la representación con carta poder simple, pero en ningún caso una sola persona podrá representar a más de 2 condóminos. En ningún caso el administrador podrá representar a un condominio en las asambleas generales. Reglas muy especiales. ¿De acuerdo? En segundo lugar, vea la quora. ¿De acuerdo? Fíjense por una cosa muy interesante respecto a la convocatoria. Tiene reglas especiales. ¿Se acuerdan que la ley de sociedades mercantiles o es totalitaria o en caso de no acuerdo hay que hacer una convocatoria y esa convocatoria puede hacerse necesariamente a través del diario oficial? Fíjense que actualmente ya no, en tratándose de la ley del condominio, lo tienen ustedes en su artículo 32, fracción cuarta, fracción segunda y primera. Lo quiere leer. Artículo 32. Artículo 32. Las convocatorias para la celebración de asambleas generales se harán de acuerdo a las siguientes disposiciones. ¿Qué fracciones? 1 y 2. La convocatoria deberá indicar quién convoca y el tipo de asamblea de que se trate, fecha y lugar en donde se realizará dentro del condominio y, en su caso, el establecido por el reglamento interno, incluyendo el orden del día. Fracción segunda. Los condóminos o sus representantes serán notificados de forma personal mediante la colocación de la convocatoria en lugar visible del condominio, en la puerta del condominio o bien depositándola, de ser posible, en el interior de dicha unidad de propiedad privativa. ¿Lo entendieron? La convocatoria, ¿quién hace la convocatoria? Ya lo vimos. En segundo lugar, ¿cómo se hace esa convocatoria? Dice que es personal. ¿Qué personal es? ¿Qué personal? Poniendo un aviso a la entrada del condominio. Vean cómo está muy parecido a la ley de sociedades mercantiles. La ley de sociedades mercantiles dice que las asambleas, ¿dónde tienen que celebrarse? En el domicilio social. Las asambleas de los condóminos necesariamente tienen que celebrarse dentro del mismo condominio. ¿Estoy explicando? Ok. Vean cómo la ley también ahí distingue en primera convocatoria y segunda convocatoria. De acuerdo con la ley de sociedades mercantiles, si la asamblea no puede celebrarse en primera convocatoria, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer una segunda convocatoria, y tiene que hacerse, se discute si puede hacerse. Señores, vamos a tener asamblea extraordinaria el día 15 de febrero, el día 15 de octubre a las 18 horas. Advertidos de que si a las 18:15 no hay el quórum suficiente, se tendrá como segunda, esta misma convocatoria se tendrá como segunda convocatoria. ¿Me estoy explicando? O sea, un quórum de asistencia para la primera convocatoria, un quórum para la segunda convocatoria. En la misma convocatoria, cito, para una asamblea a 1 hora y 15 minutos después, si no tengo el quórum, puedo celebrar una segunda asamblea. Esto se discute muchísimo en la ley de sociedades mercantiles y normalmente la ley de sociedades mercantiles no lo permite. En tratándose del condominio sí lo permite. Artículo en que la convocatoria, una misma convocatoria puede servir que si a los 15 minutos no es válido, no hay el quórum, se puede considerar la segunda. Ahí mismo está.
Las convocatorias para la celebración de la Asamblea General Ordinaria se notificarán con 7 días naturales de anticipación a la fecha de la primera convocatoria. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar un plazo de 15 minutos. El mismo plazo deberá transcurrir entre la segunda y la tercera convocatoria. ¿Ven cómo ya se permite? Pero sí tienen que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Ok. No me va a dar tiempo de tratar otro tema, ¿no? Pero ahora lo que tendríamos que tratar es la administración, ¿de acuerdo? La administración, de acuerdo con la nueva ley de condominio, tiene reglas muy especiales, mientras allá en la ley de sociedades mercantiles decíamos que la administración de la sociedad puede estar confiada a un consejo de administración o a un administrador único. Aquí ya no, aquí necesariamente tiene que ser un solo administrador, pero la ley los divide en dos categorías. Si la administración queda confiado a uno, hay que distinguir si es condómino, puede ser un condómino o puede ser solamente un administrador profesional, ¿de acuerdo? Y es ahí donde yo quiero fundamentarme. Fíjense bien, por favor, normalmente todo lo que es asambleas y administración y comité de vigilancia es pésimo. Si a nosotros abogados nos cuesta mucho trabajo entender la ley, imagínense a los condóminos de un edificio de 15 departamentos o de 100 departamentos. Va a ser imposible. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces ya la ley prevé que vaya a haber un administrador profesional. Ese administrador profesional tiene que cumplir con ciertas reglas de acuerdo con el reglamento y se le da intervención a la Procuraduría. Y hay reglas especiales. Si es uno de los condóminos, no se puede reelegir, etcétera, etcétera, y una serie de reglas muy especiales que deben conocerlo. Todas esas son nuevas disposiciones de la nueva ley. Por supuesto que no se cumplen, señores. Actualmente la administración de los condominios que yo conozca son de dos tipos: lo que llamamos administración interna y lo que llamamos administración externa, ¿de acuerdo? Ok. Cuando tienen una administración externa es muy bueno porque normalmente se les da un perito, ¿de acuerdo? Se les da un perito, una persona que ya sabe, y él puede establecer dos maneras. En un condominio muy grande puede estar el administrador ahí mismo, en otro está afuera y solamente está un empleado, pero bajo la dependencia del administrador. Y la regla general, como esto es bastante caro y ya los condóminos no quieren gastar en la administración, recurren a lo que se conoce por el nombre de autoadministración. No he encontrado cosa peor que la autoadministración. Se ponen, oye, un año te toca a ti el condómino número 1, al año te toca al 2, al otro año al 3, y cuando van ustedes a buscar los papeles no los encuentran. No saben lo que se hizo en una administración, no se sabe lo que hace una administración. Consecuentemente, un gran negocio que a mí me hubiera gustado hacer si no hubiera sido notario, me hubiera dedicado a la administración de condominios. ¿Por qué? Porque para una asamblea extraordinaria, para las facultades del administrador, se necesita un abogado. ¿Cierto? Nada más voy a poner un tema que es muy importante. Les pregunto a ustedes, señores, ¿puedo, como administrador del condominio al que
no me paga, porque el problema fundamental de los condóminos es cuando no se paga la cuota. ¿Qué hacemos? Hay condominios que ponen un recargo. La pregunta para con ustedes: ¿puedo cortarle la electricidad? ¿Tiene facultades el administrador? ¿No? O bien te niego el acceso al condominio, al estacionamiento. ¿Puedo cortarle el agua? Yo me he encontrado muchos condóminos que cortan cuando están ¿cómo se llama? No están al corriente, les cortan el agua. Eso ya fue declarado por la Corte anticonstitucional. Pero los otros servicios sí los puedo cortar. Artículo 33, fracción 12, por favor, licenciado. Fíjese qué importante es esto, ¿eh? Artículo 33, el encabezado. Artículo 33. La Asamblea General tendrá las siguientes facultades. La Asamblea General, conste, no es el administrador, ya es la Asamblea. No fue el administrador, fue la Asamblea. Adelante. Fracción 12. Resolver sobre la restricción de servicios de energía eléctrica, gas y otros por omisión de pago de las cuotas a cargo de los condóminos o poseedores, siempre que tales servicios sean cubiertos con dichas cuotas ordinarias. No se podrá restringir el servicio de agua potable. Que quede claro. Vean cómo sí se puede, pero no lo decide el administrador. ¿Quién lo decide? La Asamblea. También el castigo que le ponen al ¿cómo se llama? Al condómino moroso. ¿Puedo asistir a la Asamblea? Sí. ¿Tienes voz? Sí. ¿Tienes voto? No. Por eso tienen que estudiar todo eso, tienen que estudiar uno. Se me está viniendo el tiempo encima. El último tema que quiero tratar, ¿puede el administrador demandarle al condómino el cumplimiento de las obligaciones condominales? Tiene una changa, no es la esposa ni la concubina, tiene una changa, y está prohibido tener animales. ¿Puede el administrador, cómo le hace al condómino para que cumpla? Es un tema que ya se me vino encima. Bien, el tiempo, se me está viniendo el tiempo. Fíjese bien, por favor. Mi opinión personal: actualmente en el Distrito Federal, el administrador es representante orgánico, igual que en las sociedades mercantiles. Como en las sociedades mercantiles nosotros podemos nombrar un administrador, también en nuestra asamblea podemos nosotros también nombrar un administrador del condominio. Y ese administrador, por ministerio de ley, tiene facultades. Ok. Artículo 45, fracción 14. 42, perdón. Artículo 42. Artículo 42. El administrador durará en su cargo un año. Ok, Sí. Váyase a la fracción 14. Pero sería del 43, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le corresponde? Dice, Sí. corresponderá al administrador, fracción 14, representar a los condóminos o poseedores para la contratación de locales, espacios o instalaciones de propiedad común que sean objeto de arrendamiento comodato o que se destinen al comercio, de acuerdo a lo establecido en la Asamblea General y o su reglamento interno. El más importante, el 17.
En relación con los bienes comunes del condominio, el administrador tendrá facultades generales para pleitos, cobranzas y actos de administración de bienes, incluyendo aquellas que requieran cláusula especial conforme a la ley correspondiente. ¿Lo entendieron? Ok. Y ya volviendo al Distrito Federal, actualmente en esa nueva ley se ve que estaba un buen berredice en aquellos tiempos. Actualmente está la Procuraduría del Consumidor. Se le dio mucha importancia a la Procuraduría, ¿de acuerdo? No del consumidor, sino a la Procuraduría Social. Acuerden que estaba Batis, ¿de acuerdo? Y quiso jalar mucho. Y si ustedes ven, en la ley se establece que cualquier controversia tiene que pasar primero por la Procuraduría, para que la Procuraduría haga lo que se conoce con el nombre de arbitraje. Yo digo que no necesito pasar por la Procuraduría, me voy directamente a los tribunales. ¿Por qué? Porque si yo no pudiera hacer valer mi derecho ante el juez, sino que tengo que pasar primero por la Procuraduría, me estarían cortando mi derecho de defensa. Consecuentemente, yo creo que no necesito pasar por la Procuraduría, y realmente la Procuraduría Social realmente no está haciendo nada. Vean también que todo condominio actualmente tiene que estar registrado en una Procuraduría, no sé para qué o para qué. ¿Lo están entendiendo? Es tratar de controlar. Bien, ok. Bien, señores, son las 10. Les agradezco muchísimo y perdónenme.